Bon dia a tothom, estimados germans, ¿no? Perdona, mi catalán es pésimo, me gustaría seguir haciéndolo en catalán, pero no me da. Lo que sí he hecho es una cosa que seguramente muchos de los que estáis aquí, perdona que os trate de tú, ¿verdad? Es que yo me he leído esta Biblia 4 veces entera. Me la he leído 4 veces. Claro, venía parte de mi trabajo en sociedad bíblica, ¿no? La verdad es que el privilegio es absolutamente mío, porque me hacía muchísima ilusión volver a estar aquí. Yo estuve hace ya unos cuantos años a hablar de traducciones bíblicas, otra cosa distinta, y hoy en ese contexto de sínodo, nos han presentado como sinodales, en ese contexto, en el fondo, de hermanos y hermanas que caminamos juntos en la misma iglesia, aunque estemos en diferentes lugares, ¿no?, que nos decía el otro día el pastor Jonathan Abad, pero estamos aquí en esta mañana, ¿no? Y cuando el otro día hablaba con el pastor Ismael y le decía, bueno, ¿y de qué hablo? Me dijo, bueno, pues nosotros seguimos el leccionario narrativo, pero tú siéntete libre. Dije, no, yo a lo grande. Si hacéis el narrativo, yo el narrativo. Claro, hasta que me encuentro con el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y ya dije, bueno, la cosa se pone mal. Pero puesto que ya te he dicho que voy a hablar de esto, ya quedaba feo cambiarlo en el último momento, ¿no? También quiero decir que tengo el privilegio, y eso sí que es un privilegio de verdad, de ser, pastorear una comunidad en Móstoles, cerca de Madrid, una comunidad peculiar en muchos sentidos, pero quizá el más visible es que el 98% de la membresía, es decir, menos mi familia, todos son africanos, y esto ya es peculiar. Y el primer día que llegué a la iglesia, yo eso no sé si te ha pasado, Ismael, pero el primer día que llegué a la iglesia me dijeron, mira, queremos que tú cuando prediques no prediques con teología. Eso es complicado. Y la segunda que me dijeron es, nos gustaría siempre que nos hables, que aterrices los textos dentro de un contexto bíblico, dentro de su historia, porque esto nos ayuda mucho a entender los pasajes. Y claro, a fuerza de hacerlo domingo tras domingo, uno ya tiene un cierto hábito. Entonces, perdonadme si a lo mejor lo que voy a decir ya lo sabéis y os suena a clase dominical, pero a veces no está de más que pensemos un poquito, ¿no? Porque la verdad es que ¿cuántos de los que estáis aquí habéis leído alguna vez el libro de Ezequiel entero? Levantad la mano. Estamos bien, estamos en una iglesia de gente formada, ¡qué maravilla! Gracias por la honestidad de los que habéis dicho que nunca lo habéis leído, porque así me creo que lo que voy a decir es interesante. Mirad, Ezequiel es un personaje de lo más peculiar, ¿no? Es un personaje muy extraño. Es muy extraño y además incluso algunos intérpretes bíblicos de reputado nombre dicen que es que posiblemente era un enajenado mental. Claro, cuando uno piensa, nos ponemos la ropa de piedad y leemos la Biblia y que alguien nos diga que Ezequiel era un enajenado mental, ya nos pone un poco en situación, ¿verdad? Pero fijaos, hacía cosas extrañas, ¿no? Por un lado tenía visiones, no era el único en la Biblia, otros profetas habían tenido visiones y si tuviésemos tiempo me enrollaría para hablar de esto, de qué eran realmente las visiones o qué creemos que podían ser las visiones. La segunda cosa es que era un hombre proclive a la depresión, normal, porque veréis el papelón de vida que le tocó. Pero luego, otro día se coge un libro y se lo come delante de la gente. Ya esto es raro. Otro día se corta el pelo, se corta la barba y delante de todos lo quema. Ya vamos viendo que el muchacho algo pasaba, ¿no? Pero otro día, cuando la gente iba por la calle, empezaba a patalear, a darse golpes en las piernas, a gritar o a hacer sonidos guturales cuando pasaban por allí delante. Otro día, en vez de salir por la puerta de su casa, que es lo normal, hizo un agujero en la pared y por ahí entraba y salía a su casa. Y ya la cosa iba peor, porque otra vez se le encuentra tirado en el suelo, en medio de la calle, pone un ladrillo en medio y como hace muñequitos de barro y empieza a contarles una historia. Y es que ese ladrillo es Jerusalén y va a venir gente de fuera y los va a conquistar. O sea, hacía cosas un poco peculiares. Y luego, como estamos en familia, hacía algunas cosas un tanto escatológicas, de escratos, no de escatos, de escratos, de suciedad. Y es que en vez de utilizar leña o en vez de utilizar carbón para hacer la comida, a veces utilizaba excrementos humanos. Ya la cosa se va poniendo rara, ¿no? Por eso digo que era un personaje bastante peculiar. Pero fijaos, tenemos que conocer un poquito a Ezequiel y conocer un poco qué le pasó para poder entender el capítulo 37 del libro. Por eso estoy contando todo esto. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel
es un profeta. Es un profeta que tenemos que situar en una ciudad, en la ciudad de Jerusalén, y en torno al año o al siglo VII, al principios del siglo VII antes de Cristo. Ezequiel es una persona que desde pequeño ha estado encauzado a lo que va a ser su vida. Y él iba a ser sacerdote, pero no cualquier sacerdote, sacerdote en el templo de Jerusalén. Y para ser sacerdote, igual que para ser pastor, tenían que formarse en teología, tenían que conocer las leyes, la religión, pero había también otra peculiaridad. Para ser sacerdote tenías que tener 30 años, cosa que hoy para ser pastor no, esperemos que no lo cambien en el reglamento, pero tenía que tener 30 años. Pues bien, este hombre se está preparando para el gran día, convertirse en sacerdote en el templo de Jerusalén. Pero a la edad de 25 años, más o menos, ocurre algo, y es que ve que su sueño se esfuma. Se esfuma porque de pronto viene una potencia extranjera e invade el país. Esto no se quedó aquí, hoy seguimos viendo situaciones así en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Y es que entra esta potencia, conquista Jerusalén y se lleva a Ezequiel, a su mujer, y a una buena cantidad de familias de Jerusalén se los llevan al exilio. Os podéis imaginar la tragedia humana. Hace no mucho veíamos una tragedia similar en Ucrania. Hemos visto esa tragedia en Gaza. Hemos visto este dolor todavía en muchos lugares de este mundo. Pues bien, y en el exilio, cuando está en el exilio, este hombre sufre una profunda crisis. No solamente porque ha sido desarraigado de donde él vivía, de sus amistades, de su familia, de el ambiente en el que él vivía, sino que es que además va a tener una profunda crisis de fe. ¿De dónde viene la crisis de fe? La crisis viene dada por una pregunta. ¿Cómo Dios ha permitido que Jerusalén haya sido conquistada? Esa es la crisis. ¿Cómo Dios, que es el Todopoderoso, ha permitido que esto ocurra, ¿no? Porque nunca antes había ocurrido. Y esta experiencia catastrófica traumó profundamente a Ezequiel. Y ahora se encuentra con una sorpresa más, pero una sorpresa también desagradable. Y es que más o menos cuando cumple los 30 años, es decir, cuando ya era apto para ser sacerdote, que era su gran ilusión, en la vida resulta que recibe una revelación por parte de Dios. ¿Qué le dice esto que él percibe, que esto siente? Lo que recibe de Dios es que el templo y la ciudad de Jerusalén van a ser destruidos. Y esto es gravísimo. Es gravísimo porque ese templo que había construido Salomón, ahora según veníamos en el autobús, hemos encontrado un personaje que nos hablaba de Salomón, ¿verdad? Ese templo que construye el rey Salomón, estaban convencidos que jamás sería destruido. ¿Por qué? Porque quien iba a habitar en él era Dios, y Dios es indestructible, es el Dios Todopoderoso, y nadie iba a poder arrasar el templo. Pues menudo papelón le toca a nuestro profeta Ezequiel. Debía transmitir un mensaje de parte de Dios a los desterrados, y aún más, pide Dios que haga entender a los desterrados que no van a volver a su tierra. Y si vuelven a su tierra, ya no van a tener tierra a la que ir porque va a ser destruida. No van a tener templo en el que poder adorar a Dios porque no va a existir el templo. Esto ya es duro. Os vais imaginando la historia, ¿no? Vais cargando las pilas, ¿sí o no? Vale, esto no es una obra de teatro, ¿eh? Yo quiero que participéis conmigo, quiero ver vuestras caras. Bien, pero no solamente eso, sino que encima Dios le dice, y ahora tienes que convencer a los que están en el exilio, donde tú estás, de que esto es la voluntad de Dios. O sea, que es la voluntad de Dios, que la ciudad sea destruida, que el templo sea destruido, que la presencia de Dios en medio de nosotros desaparezca, y esta es la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está el amor de Dios? ¿No es Dios misericordioso? ¿No es Dios todopoderoso? Entonces, ¿qué está aquí ocurriendo? Así que podemos imaginar a este profeta totalmente espantado por lo que le toca hacer, ¿no? ¿Y cómo va a anunciar ese mensaje de parte de Dios? Y aquí es donde llega la parte rara, ¿no? Porque este hombre de pronto de golpe queda toda su vida, todos sus proyectos, todos sus deseos se vienen abajo, pero él da un paso al frente y va a cumplir la misión que Dios le ha dado. Un hombre roto, un hombre desanimado, un hombre sin energía, un hombre que ve la vida de una manera bastante triste, porque todo lo que tiene a su alrededor
Pero a pesar de todo ello, dice, bueno, pues doy el paso al frente y voy a hacerlo. Y así lo hace. Y en estas condiciones es fácil imaginar que no estaba ni psíquica ni emocionalmente preparado para poder hacerlo. Pero como digo, él lo hace. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de estos gestos que os he comentado antes. Tirarse al suelo, cortarse la barba y quemar el pelo, cocinar y todo esto. ¿Por qué hace todo esto? Una posible explicación, y a mí es la que me convence, es que si ya el pobre hombre tenía un papelón encima, hay una cosa que no os he contado, y es que resulta que sufrió una parálisis de su cuerpo y se quedó mudo. Menudo, ¿eh? Todo lo que tenía y encima el hombre se queda con una parálisis de su cuerpo, una parte de su cuerpo inmovilizada y encima se queda mudo. Y esto es un contrasentido. Vamos a ver. Si Dios ha comisionado a Ezequiel para que transmita un mensaje, ¿qué sentido tiene que este hombre se quede sin voz? Se quede sin voz en el momento más importante. Pero es así. Y a pesar de todo esto, Ezequiel, con esos gestos extraños, consiguió llevar adelante el mandato del Señor. Y justo el día en el que Jerusalén es conquistada, el templo es destruido, sorprendentemente, Ezequiel recupera la voz. Y unos diríais, vamos a ver, la voz era antes, no ahora. Pero es que es importante, porque en el momento que Ezequiel recupera la voz, empieza a hacer unos hermosos y maravillosos mensajes y predicaciones. Y el capítulo, todo este rollo era para contaros que el capítulo 37 es uno de esos mensajes que empieza a pronunciar Ezequiel justo cuando recupera la voz, justo cuando la ciudad de Jerusalén ha sido destruida. ¿Y qué pasa en el capítulo 37? Fijaos cómo empieza. El Señor puso su mano sobre mí. Es decir, tiene una experiencia espiritual, una experiencia mística. A mí me gusta más emplear la palabra mistagógica, que entra en el misterio de Dios, pero es una experiencia de Dios tan profunda que sabe que no es para él solo, sino que se da la vuelta y extiende la mano para que otros tengan también la misma experiencia de Dios. Y esa experiencia de Dios no dice la pregunta, pero podemos por el contexto entender que hay una pregunta previa. Y la pregunta es, ¿qué ves ante tus ojos? Ezequiel, ¿qué ves ante tus ojos? Ayer, en la ponencia del doctor Zavala, hablaba de mirar la realidad y mirar la realidad sin filtros. Esto es lo que va a hacer Ezequiel, mirar la realidad sin filtros. ¿Qué ves? Y fijaos lo que nos dice, ve un valle lleno de huesos secos, un campo de muerte donde no hay nada vivo, no hay humedad, todo está reseco, todo está calcinado, todo es absoluta desolación. Y Dios le pide algo aberrante al profeta. ¿Sabéis lo que le pide? Mira, no veas la realidad desde lejos. Hoy el Señor hablaba de los toros. No veas la vida desde la barrera, ¿no? La terminología esta de los toros. No, baja al terreno. Paséate por el medio del Valle de los Huesos Secos. Claro, nosotros que vivimos aquí en Barcelona o en Madrid, somos gente del siglo XXI, no entendemos el calado de lo que le estaba pidiendo Dios. Porque para un profeta, bueno, cualquier judío no podía tocar nada que estuviese muerto. Más un profeta. De hecho, un sacerdote. Es más, si se moría un familiar, no podías tocar a tu propio familiar, no podías llevarlo a enterrar porque quedabas impurificado. No podías tocar a una mujer porque quedabas impurificado. O sea, el tema de la pureza era muy importante. Y Dios le dice, no, esto no es lo importante. Lo importante es que tú pases por el medio del valle de los huesos secos. Y el profeta, que es un profeta obediente, así lo hace, ¿no? Y cuando está ahí, Dios le hace una pregunta. Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos volverán a la vida? ¿Volverán a resucitar, como nos decía el Evangelio? ¿Tú crees que esta situación, oye, el lenguaje actual, ¿no? ¿Tú crees que esta situación que estás viendo se puede revertir? Esa es la gran cuestión. ¿Tú crees que esto se puede revertir? Y claro, uno que dice, este hombre que ha estado callado tanto tiempo, ahora que por fin puede hablar y puede dar una respuesta, y encima el hombre se ha formado teológicamente, tiene mucho que decir, ¿verdad? Y uno espera que va a hacer una predicación magnífica como las que hace Ismael, ¿no? Una predicación estupenda. Y el profeta, ¿sabéis lo que dice? Señor, tú lo sabes. Claro, cuando tú ves esto dices, Señor, tú lo sabes, ¿qué está diciendo? ¿Es una respuesta evasiva? No sé qué decir, no quiero quedar mal delante de Dios,
Hombre, ya que he estudiado teología, me he pasado unos cuantos años estudiando teología, voy a decir algo importante. Señor, tú lo sabes. No es una respuesta evasiva. Lo que está haciendo el profeta, o mejor dicho, el texto nos está describiendo cómo es el profeta. Y descubrimos dos cosas maravillosas. Encontramos a un hombre vulnerable, a un hombre impotente, incapaz, pequeño, alguien que no se le ha subido la tontería a la cabeza, que se da cuenta que tiene un problema muy grande, un problema enorme que no puede superar él mismo. Pero la segunda cosa que descubrimos es que pone el problema, su circunstancia, en las manos de Dios. Dice, yo no puedo hacerlo, tú eres el que puedes hacerlo. Ojalá yo, porque yo siempre os digo, cuando yo predico, me predico para mí, no predico para nadie, ¿eh? Si alguien me escucha, pues gloria a Dios, pero yo me predico para mí. Ojalá yo tuviese, en ciertos momentos de mi vida, una fe tan profunda como la que tiene Ezequiel. Tengo un problema que es más grande que yo no soy capaz. Lo pongo en tus manos y confío, no me desespero. ¿Vais bien? ¿Sí? ¿Me dais 5 minutillos? No sé cuánto tiempo llevo hablando, pero no os veo muy aburridos, ¿no? ¿Vais bien, no? Ya este que ha venido de Madrid vamos a escucharle un ratillo más. Bien, pero resulta que estas palabras, ya es donde ya ahora jugamos todos. Ahora ya participamos todos. Estas palabras no son para Ezequiel, estas palabras no son para jugar al trivial y tener muchos conocimientos. Eso tiene algo que decirnos a nosotros hoy también. Y aquí es donde entramos porque son una invitación. Yo, cuando alguien me dice, ¿la Biblia de qué va? Digo, es un libro de consejos de amigo. Son consejos que nos da para que nuestra vida tenga sentido, para no meter la pata más de la cuenta y para cuando lleguemos al final del camino no digamos todo lo que he hecho no ha valido la pena. Son consejos de amigo. Y el capítulo 37 es un magnífico consejo de vida para todos nosotros. Y estas palabras, como digo, son esa invitación a ponernos nosotros también y sentir que hoy el Señor pone, metafóricamente, su mano sobre cada uno de nosotros y nos hace la misma pregunta que le hace a Ezequiel. ¿Qué ves? ¿Qué ves delante de ti? Hoy, ¿verdad, Gemma? El señor este que hemos conocido en el autobús hablaba de Yom Kippur. Y me ha recordado esto. Hay una tradición en el mundo judío que a mí me encanta. Y yo no sé por qué no la ponemos en marcha en nuestras tradiciones evangélicas protestantes. Cuando acaba el año, Rosh Hashanah, el comienzo del año, el primer día, o sea, el 1 de enero, ellos se dan 10 días de plazo, desde el día 1 de enero hasta el día 10 de enero. Esos 10 días, ellos los llaman los días de la Teshuvah. Teshuvah significa dar la vuelta. Dar la vuelta es un tiempo en el que los rabinos cuentan que Dios, esto es una imagen, claro, abre el libro de la vida. Arrancamos el nuevo año, escuchamos el concierto de Año Nuevo, y Dios se pone a mirar el libro de la vida y va mirando a cada uno de nosotros. Y va diciendo, uy, fulanito, uy, este año aquí no pidió perdón, uy, aquí hizo daño a no sé quién. Y te da 10 días para que tú hagas un viaje a tu interioridad y descubras qué no has hecho bien durante el año pasado. Y tienes 10 días para arreglarlo. Porque el 10º día Dios cierra el libro y ya no hay tiempo. Por eso Yom Kippur es el día de perder el perdón, ¿no? Y es un ejercicio muy interesante. Nosotros estamos llegando al final del año. Ya nos queda, ya tenemos el día 31, lo tenemos ahí, ¿no? Y por eso digo que este ejercicio es muy interesante a la luz de lo que dice el capítulo 37. Porque de alguna manera también podemos sentir que Dios nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué ves? ¿Qué ves? No conozco vuestros nombres, pero ¿qué ves? ¿Qué ves en tu vida? ¿Qué ves en tu comunidad? ¿No? Porque somos seres comunitarios. ¿Qué ves? Pero eso sí, mira tu realidad sin mentiras, sin maquillajes. Fíjate las arrugas, fíjate las cicatrices, fíjate las heridas, fíjate en las heridas que supuran todavía, fíjate en ese tipo de cosas, ¿no? Quizá nosotros, evidentemente, no somos tan pesimistas como Ezequiel, no vemos un valle de huesos secos, ¿no? Bueno, podemos ver muchas cosas, pero el Señor dice, entra en tu valle, entra en tu interioridad, ¿no? Y mira cómo estás, haz ese ejercicio de sinceridad, de introspección, visita tu interioridad. A mí hay una palabra que me encanta, visita tu almario, no armario, almario, con L, ¿no? Esos espacios interiores que cada uno de nosotros tenemos ahí guardaditos. Date una vuelta, a ver cómo está. A lo mejor tienes que poner las cosas en orden, como me recuerda a mi mujer con mi armario, que tengo que ordenar y guardar las cosas. Pero hay cosas que tenemos en nuestro almario con L que también necesitan ser recolocadas, porque a veces no están bien. Pasear por nuestro interior. ¿Y qué ves? Y a lo mejor somos unos perezosos y decimos aquello de, pues no está tan mal, ¿no? Está bien.
Pero a lo mejor si entramos un poco más de lleno, ya entramos en detalles, ¿no? Y dice Ezequiel, cuando recorre aquel valle y mira con atención y mira con honestidad, descubre tres cosas. Tres cosas descubre en ese valle. Descubre que los huesos eran muchísimos. O sea, había más de lo que parecía. La segunda cosa que descubre es que los huesos están extremadamente secos. Es decir, que llevaban mucho tiempo. Y la tercera cosa es que están en la superficie. Es que no han sido enterrados, están en la superficie. Pues algo similar es posible que nos pase a nosotros, y a lo mejor hacemos ese ejercicio de mirar en nuestro interior y de pronto descubrimos que también tenemos un pequeño, o albergamos un pequeño valle de huesos secos. No son huesos, pero a lo mejor tenemos en nuestra interioridad también un pequeño paraje donde hay huesos, ¿no? Y puedes que pase como a Ezequiel, que son muchos. Cuando miras de cerca son muchos y que están pendientes de ser limpiados, ¿no? Esas partes resecas de cada uno de nosotros, esas partes que no nos vivifican, que no dan vida, esas partes que a veces nos impiden a tener un desarrollo humano como debiera ser, un desarrollo afectivo, fraternal, ¿no? Todo aquello que no nos construye como personas y como hermanos, que no nos deja crecer e ir avanzando en la vida apoyándonos con el que tenemos al lado, con nuestro compañero de vida, nuestro compañero de comunidad, ¿no? A veces nos hemos quedado anclados en las heridas del pasado porque no las hemos curado y una y otra vez volvemos. No sé si os ha pasado a vosotros, cuando tienes una herida parece que siempre que te das el golpe justo en la herida, ¿verdad? Pues a veces nos hemos quedado en la herida. Ya acabo, ¿eh? La segunda cosa que descubre Ezequiel es que aquellos huesos llevaban mucho tiempo. Pues a veces con nuestros huesos interiores también pasa algo parecido, ¿no? Y es que nuestras heridas a veces nos han curado. Y una herida cuando no se cura, ¿qué pasa? Se infecta, ¿no? Y a veces se enquista, ¿verdad? Y se va haciendo cada vez más grande. Pues a veces hay rencor, a veces hay heridas abiertas, resquemores. Cada uno de vosotros sabéis lo que guardáis en vuestro armario, ¿eh? Y es momento de repasar. Y la tercera cosa que nos dice es que estaban en la superficie. Nuestros huesos secos particulares están demasiado en la superficie, esperando a que los enterremos definitivamente, porque si no los enterramos, no vamos a tener salud espiritual, no vamos a poder revivir y vivir como tenemos que hacerlo, ¿no? Y a fin de cuentas, nosotros no vamos a poder transmitir vida a otros, que en definitiva para eso estamos aquí. 3 consejos del profeta. Señor, tú lo sabes. 3 consejos de amigo, para limpiar. Señor, tú lo sabes. Una respuesta muy sencilla. El profeta está reconociendo su pequeñez, su incapacidad para resolver los problemas de los huesos secos de su interioridad. ¿Somos así nosotros? ¿Tenemos esa valentía? Cada uno se responde. Segundo consejo. Escuchad, huesos secos, la palabra del Señor. La reconstrucción de nuestras vidas personales y de nuestra vida como comunidad se producirá si dejamos que la palabra de Dios cale dentro y dejamos que con la ayuda del Espíritu Santo nos vaya transformando. Porque el Señor que resucitó a Jesús de entre los muertos tiene ese mismo poder, no solamente para resucitarnos de los muertos, pero también para resucitarnos de nuestros valles secos en nuestro interior. Y la tercera cosa, dice el profeta, aliento de vida, ven, ruach en hebreo. Ese ruach tiene que ver, ¿verdad?, con la creación, con Génesis. Y cuando sopla el viento de Dios, ¿qué ocurre? Las cosas empiezan a colocarse en su sitio, se van separando y se van colocando en su lugar, ¿no? La acción del Espíritu de Dios es siempre una nueva creación para nosotros. Y concluyo, como estamos en San Pau, con una cita de Pablo. Si Dios está en ti, si estás unido a Cristo, ya eres una nueva criatura. O sea, los huesos viejos, eso es un añadido mío, ya pasaron, han sido hechos nuevos. Y todo esto es obra de Dios. Pues, queridos hermanos y hermanas, que este tiempo de Adviento sea para nosotros un tiempo de espera esperanzada, pero sea también un tiempo de teshuvá, un tiempo de limpieza, un tiempo de deshacernos de lo inservible, de lo que nos hiere, de lo que supura en nuestro interior, de lo que no nos deja ser felices, a lo que volvemos una y otra vez y no avanzamos, y nos llenemos de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios,
que incluso con unos huesos secos les puede hacer volver a la vida. Pues que el Señor sople un poquito por nuestras vidas en estos días. Amén.